la anatomía del tracto digestivo se va a dividir en un tracto digestivo alto que va a ir desde el esófago, estómago y duodeno hasta el ligamento de Treitz. El tracto gastrointestinal medio va a conformarse por intestino delgado, tanto yeyuno como ilio. Y el bajo va a ser colon, recto y ano. Estos chicos, esto tienen que hacer una diferencia dónde va. Es bien importante. ¿Dónde está el ángulo? Sofía, el ángulo de ¿dónde está? ¿Perdón? ¿Dónde está el ángulo de Treitz? No, pero ¿dónde está anatómicamente? A ver, Iván. Tengo entendido que es la flexura cólica izquierda hacia, no recuerdo bien si va hacia el páncreas o la curvatura mayor del estómago, pues se comunica con un ligamento. A ver, bueno, tenía entendido que era justamente terminando el estómago entre el antro y empezando lo que sería duodeno. ¿Es al final del duodeno? ¿Cómo? Al final del duodeno. ¿En qué parte? Yo no sé, es que... Es entre el duodeno y el yeyuno, ¿no? Y es cuando se convierte en intraperitoneal. ¿Duodeno y qué? Yeyuno, ¿no? Sí, más o menos. A ver. Y cuando termina de ser extraperitoneal, se hace intraperitoneal. Okay. Vamos a ponerle la rodilla duodenal, donde la curvatura del doble entre la segunda y tercera porción del duodeno, y efectivamente empieza el intestino delgado, el yeyuno, no colon, nada que ver, nada que ver. Entonces esto es bien importante, chicos, porque eso se lo puedo preguntar en su examen profesional, en el ENAR. Ajá, ¿de dónde va el sangrado digestivo? Alto hasta ángulo de Treitz. Intermedio del intestino delgado o yeyuno del ángulo de Treitz donde empieza el colon, al ciego. Y bajo sería del colon, recto y ano, todo eso. Entonces se va dividiendo en tres partes. Pregunta de examen, pero tienen que saber. Ligamento de Treitz anatómicamente. A ver, puedes hacer la lectura, ¿cómo hacer esta palabra? Centrarlo un poquito. Ahí está. A ver si estoy logrado. Ok, más o menos, este es el duodeno. Sería aquí, entre tercera y cuarta porción, aquí estaría abajo, es un ligamento que sostiene al duodeno. Entonces ahí es anatómicamente, y nosotros tenemos el sangrado digestivo alto, medio y bajo, con esto el ángulo de Treitz. Y aquí sería en el ciego, sería todo lo que es el intestino grueso y sangrado digestivo bajo. Anatómicamente se tiene que saber y localizar los puntos estratégicos para dividir los doctores. Digo, ahorita ya ustedes en el área que están bien que saber anatomía de todo lo que es el aparato digestivo, sin tener duda, ¿no? Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, rectos y mueres y ano. Hígado, estómago, esófago, o sea, es un diagrama muy sencillo y en medio está todo el intestino delgado que es el yeyuno e ilio. Pero sí. Pero solo una duda. Entonces, bueno, para límite y así le podríamos poner la curvatura duodenal o ángulo de Treitz. Ángulo de Treitz. ¿Así? Sí, lo que pasa es que nosotros quirúrgicamente hacemos la diferenciación del ángulo de Treitz a donde está la rodilla duodenal en la parte de atrás. Es como una liguita, como un ligamento que está sosteniendo al duodeno, pero lo ponemos como ángulo de Treitz. ¿Sale? ¿Sale? Bueno, ahora sí, tenemos que es la hemorragia gastrointestinal. Vamos a ver que esta va a ser la pérdida de sangre proveniente a cualquier segmento del tubo digestivo. En este caso puede manifestarse de forma visible o detectarse únicamente mediante estudios. Esto va a importar porque el sangrado del tubo digestivo puede provocarnos anemia, choque hipovolémico e incluso la muerte si no es tratada a tiempo. Ahora vamos a tener que el compromiso hemodinámico se va a clasificar según el grado de volemia que está perdiendo el paciente. En este caso, cuando tenemos del 15% o menos del 15% de volemia o menos de 750 mililitros perdido,
se va a clasificar como un compromiso hemodinámico leve. En este caso, los signos vitales van a estar estables. Ya cuando hablamos de un compromiso hemodinámico moderado, va a ir desde el 15% hasta el 30% de volemia, y en este caso va a haber taquicardia en reposo e hipotensión ortoséptica, que va a ser cuando el paciente se pone de pie. Y cuando es grave o ya incluso un choque, vamos a tener mayor hasta el 40% de volemia. En este caso va a haber una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, puede haber diaforesis, palidez, oliguria e incluso alteración del estado de la alerta. Y como tratamiento inicial vamos a tener que se tiene que aplicar el ABC, que justo hace asegurar la vía aérea, la respiración y la respiración. En este caso, primero vamos a iniciar poniendo 2 catéteres de grueso calibre para justo administrar soluciones y hacer que el paciente se recupere. Y si tiene anemia, en este caso menos de 7 gramos sobre decilitro de hemoglobina, se puede también administrar plasma fresco congelado. Y también vamos a realizar estudios que puede ser biometría hemática, tiempo de coagulación, la función renal o grupo y RH. En tratamiento inicial, ¿qué otra cosa faltaría? Estoy de acuerdo, pero ¿qué más agregaríamos después? Aquí usted, doctora. O sea, imagínense en un campo real, llegan, ustedes están solos como MIPS o pasantes, y a lo mejor no tienen sangre, pero ¿qué le tienes que hacer a tu paciente? Estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Podría ser también colocar puntas nasales con oxígeno? Claro, chicos, siempre se pone oxígeno, doctores. El paciente con la hipovolemia va a tener hipoxia, le va a faltar oxígeno, y el paciente puede delirar o no puede contestar unas preguntas por falta de oxígeno. Hay que ayudarle con oxígeno. Estoy completamente a 3 a 5 milímetros por minuto, y se le pone puntas nasales. ¿Qué otra cosa se agregaría, chicos? Electrolitos. ¿Cómo? Aquí estamos hablando de solución, solución cristaloides, está bien, pero tendrás que tomar una gasometría, una gasometría para ver cómo están los electrolitos. Lógicamente debe estar con un problema severo, problema pulmonar, problema de oxigenación. ¿Qué otra cosa hacer? Pues no le ayuda tanto, para eso quieren la sangre, depende cómo está, ¿no? Anticoagulantes, con esos tipos de coagulación. ¿Qué más tendremos que ponerle al paciente para ayudarle a ver cómo está? ¿Sería darle coagulantes? No, sangre. ¿Qué más? A ver, niños, niñas, tú como médico das indicaciones. El paciente está grave, vamos a estar que esté en un choque grave. ¿Qué me tendrás que hacer para ver cómo está, si está mejorando las condiciones de tu paciente? ¿Podría poner una sonda Foley? Claro, doctora, perfecto, una sonda Foley para ver la uresis. Si le ponen la sonda en este momento, no te va a orinar nada, está chocado, está en anuria. A lo mejor le ponen la sonda y salen 5 mililitros, está en oliguria, está orinando muy poco. En el momento que pones una sonda Foley, vas a ver cómo está el gasto urinario, y eso te va a ayudar para ver si estás con bajo gasto, te estás quedando bajo con las soluciones parenterales, y meterle volumen. El paciente se te está muriendo. Esto realmente es real y es muy grave si no lo ponemos a ayudarnos al paciente. ¿Qué pasa? Esto es igual ya cuando se establece se puede dar ECO para ayudarle con la producción de ¿Qué, perdón? eritropoyetina. Claro, lo puedo ayudar mucho, que realmente aquí cuando pérdida de volumen, lo que voy a dar es la sangre, los paquetes globulares, doctores. Sangre y plasma, como comenta su compañera, pero pasarle 2 o 3 paquetes globulares. Para eso la biometría hemática, los tiempos te van a decir, si el paciente llega con 7 gramos, con 6, abajo de 10, pues un paquete, ¿cuánto te sube? Más o menos 1 gramo. Si está en 7, está 3 o 4 paquetes globulares, ¿no? Y actuar y buscar de dónde te está sangrando, porque es una llavecita. Un paciente que tiene un sangrado variceal debe estar sangrando, y hasta que no quitas el sangrado, el paciente va a mejorar, ¿no? O sea, hay que actuar de forma inmediata. Los estudios que comenta su compañero. Aquí, perdón,
tontamente, una tomografía no te sirve. O sea, no te va a servir y aparte vas a perder tiempo en pasarlo del choque a tomografía, no te sirve, ¿no? Porque se hace no, aquí en México tenemos que actuar de forma inmediata y curar al paciente, así como si fuera, perdón, un familiar de ustedes, perdón, su novio, su mamá, su papá, su hermano, hay que actuar de forma inmediata. Entonces, yo de repente llego al hospital y la gente a veces me toma como, ahorita va a ser un paquete. No, doctores, hay que actuar. Y perdón, yo no admiro los programas que salen en la televisión de las urgencias médicas. Realmente cuando un paciente llega en ambulancia y los médicos abordan al paciente, es lo que tenemos que hacer. A veces aquí en México somos muy pasivos, doctores, muy pasivos. Hay que actuar de forma inmediata, porque un paciente que si llega con un moderado grave, el paciente se te va a clavar y ya no responde y no lo alcanza, doctores, no lo alcanza. ¿Preguntas? Nada, continuamos. Bueno, ahora sí vamos a ir con el sangrado digestivo alto y en este caso justamente se va a denominar a aquel sangrado que se origina por arriba del ángulo de Trex, también llamado ángulo duodeno-yeyunal, y esta va a ser una de las urgencias gastrointestinales más frecuentes. Y pues aquí justo el doctor ya nos había señalado, pero pues ya podemos verlo con lupa. Sí. Y ahora aquí vamos a tener una imagen de una... Entonces, el sangrado digestivo se divide en dos, varicial y no varicial. Varicial son por varices esofágicas. En este caso vamos a ver lo que no es varicial. Me imagino, ¿verdad, doctora? Ok, continúa. Tenemos aquí una endoscopía nada más para que puedan ver como el trayecto. Y en este caso pues tenemos el esófago proximal, el distal, y quería hacer como énfasis en la número 9, que va a ser el bulbo duodenal, ya que en esta va a ser la primera porción del intestino delgado y va a ser el lugar donde más donde se van a originar con mayor frecuencia úlceras duodenales, que van a ser de las principales aquí no. Va a ser de las principales causas por las que se da un sangrado del tubo digestivo alto. Aquí, doctores, por endoscopía yo llego hasta acá, hasta la segunda porción del duodeno. La tercera y la cuarta porción con el duodeno, con el endoscopio no lo alcanzo a llegar. Normalmente aquí está la ámpula o la papila. Yo llego hasta esta parte. Esta tercera y cuarta porción no lo alcanzamos a ver por la distancia que tiene el endoscopio, no llegamos hasta ahí. Entonces, lo que exploramos con eso es esófago, estómago y hasta segunda porción del duodeno. ¿Sale? Y ahora vamos a tener tanto la etiología como los factores de riesgo. En este caso, una de las principales causas por las cuales se da la hemorragia va a ser justo vamos a tener de origen no varicial y varicial. En este caso, el origen no varicial va a ser del 80% y el varicial va a ser del 20%. En este caso vamos a tener como varicial varices esofágicas o gástricas, y en factores de riesgo vamos a tener que ser mayor de 60 años y incluso hasta los 80 años va a ser justo un factor de riesgo. El consumo de AINES crónico y también de anticoagulantes, la infección por el Helicobacter pylori y antecedentes de hepatopatía, de cirrosis, y pues ya sabemos que el tabaquismo y el alcoholismo pues nos puede causar infinidad de cosas. Aquí un asterisco, chicos. Yo en la práctica, y esto respeto a la literatura, pero en México tuve pacientes de 25 a 30 años con sangrado digestivo alto. Perdón, la gente que fuma, lo que dice, hay gente que toma medicamento, que fuma, toma alcohol a los 25 años y está fuera de rango que nos está diciendo la literatura. Entonces, no porque no tengo 60, 80 años, no voy a sangrar. Yo he tenido gente de 18, 25, 30, 40 años con sangrado activo y no es varicela. Entonces, aquí un asterisco, no siempre 60, 80, es que aumenta un poco el riesgo, sí, pero yo en la práctica he visto gente de 30 años con sangrado digestivo y sangrados cañones, pacientes que se te mueren en urgencias por choque y por medio. Entonces ahí no hay que poner los 60 años, vamos a adelantarlo desde los 40 años o un poquito más con sangrado digestivo no varicela.
Sí, doctor. Pero, ¿el consumo de algún tipo de droga, o sea, puede aumentar Marihuana, cocaína, te lo aumenta, doctores. Y tabaquismo. Aquí, chisto, no creo que aquí nadie fuma, ¿verdad? Nadie, creo que nadie, estos felicito. Es que es algo muy curioso, ustedes tienen familiares que fuman. El tabaco, la nicotina te quita el hambre. Te quita el hambre, hay gente que está fumando, y normalmente hay gente que fuma. Aquí tengo uno hace 2, 3 años, flaquito, delgadito. En el transcurso del día me sexuaba de 6 a 8 cigarros diarios, doctores. Diarios. Delgado. Yo le decía, estás muy delgadito, no comes. Y me decía, doctor, siempre desde niño he sido muy flaco. Y él me decía, es que como se me quita el hambre. Y efectivamente la nicotina fuma síntomas. Entonces, estos pacientes fuman y tienen ayuda. Lo que ya vimos en casos de gastritis, ¿no? Una de las peores cosas que podemos tener es no comer, doctores. Es no comer. No desayunar, no comer, no cenar, y lo peor, echarte tu cigarro como sustituto, ¿no? Hay gente que está con mucho estrés, y está fume, hacen úlcera gástrica o úlcera duodenal. Entonces ahí estás, no comes y estás fumando y estás jodido, perdón. A los 25 años, si no tienes 60 ni 80 años, pues estás muy joven. Esto se presenta muy frecuente, doctores. Entonces yo se los comento, primero, el no comer y el fumar está simulado. Dime, doctora. Ahorita que menciona lo del ayuno, ¿usted qué opina del ayuno intermitente que hacen las personas? No estoy de acuerdo, doctora. El gasto de la cuota diaria, y tengo muchas chicas, pacientes jóvenes, que llevan estas dietas. Y otra cosa, la dieta cetogénica, es una moda que toman, ¿no? El problema es que tu estomaguito, por estrés, por requerimientos, se estimulando en tu estómago. Yo pues sí algo, a veces cuando no comemos, de repente, te arde la pancita, te da es el gato ahí en la panza, ¿no? Te está pidiendo comer. Y estos ayunos intermitentes, doctora, para mí es malo. Empiezas con dolor y haces úlceras gástricas. De verdad, he tenido 2 o 3 hombres y mujeres, pero más mujeres, creo que he tenido como 6 o 7 niñas con dietas cetogénicas y este tipo de dietas donde hacen úlceras y unas gastritis de la fregada, porque no comen. Entonces, mira, el problema de la obesidad no es que comas mucho, pero es la calidad de alimentos que estás teniendo. Si estás comiendo muchos carbohidratos, pues te va a fregar, ¿no? Pero si tienes una buena alimentación adecuada, lo puedes hacer. Pero no puedes sustituir carbohidratos por proteína o vitaminas similares. Yo de repente hay chicas que comen verdurita, fruta y no comen proteína. Yo creo que la alimentación tiene que ser balanceada, ¿verdad? Pero yo no estoy de acuerdo con ese tipo de alimentos, porque, ¿verdad? Luego llega el doctor, es que tengo mucho dolor en el estómago. Ayer precisamente en la consulta tengo una paciente que se dedica, algo tan sencillo, a poner uñas. Tiene un montón de lana, yo no creo más que nosotros. De verdad. Chica, pues dice que ella es psicóloga, que tiene 10 años que no ejerce la psicología. Dice, doctor, y tengo título y todo. Dice, doctor, pero dejé de ejercer porque no tenía trabajo. Pagaba muy caro mi consultorio. En una semana tenía 2 consultas, ¿no? Así me dice. Entonces me fui un día a ponerme uñas. Doctor, me cobro 800 pesos. No sé cuántos me cobran. 500. Y me dijo, dice, doctor, yo cobraba 500 por una consulta. Y entonces dije, no, pues voy a tomar un curso, me fui un curso de colocación de uñas, etc. Actualmente dice que tiene de 3 a 4 consultas. Bueno, pues ¿Qué consultas? Diario. No, dice que, digo, pues lo que he visto son bien chismosas, estás platicando. 4 o 5 clientas diarios, échate, 3.500 pesos diarios. De verdad, chicos, de verdad. El problema, llegó por una farmacéutica. No come, dice que sale de su casa con un yogur y que va desayunando a las 2 de la tarde. Por Dios, doctores, por Dios. Y su mamá estaba callada, la mujer ya de 30 años. Dice, es que luego estoy con tanto trabajo que no como yo, pésimo, hija, pésimo. Come de repente, me como una manzanita, le doy 2 mordidas y la dejo ahí. Digo, y he dicho por la paciente. Y llegó conmigo por dolor, enfermedad ácida.
Dice, doctor, es que me duele mi estómago. ¿Y a qué hora comes? Como a las 7 de la noche. O sea, su desayuno es un yogur. Come a las 2:30, 3 de la tarde, desayuna y va comiendo a las 7 de la noche. Ah, y aparte fuma. Y me llevó un aparatito, no sé qué es, como un tubito, pero tiene otro nombre, me dijo otro nombre, que le metes como un cigarrito adentro y se lo fuma. No sé cómo Un se cigarro electrónico. llama. Nunca lo había visto. Tiene otro nombre, me dijo esta persona. ¿Cómo? Es que es un metal muy bonito. Dice que mete el cigarrito y toma, pero no lo sé porque yo ya había visto eso. Eso que el señor de repente se toma y fuma esto y pues se le quita el hambre. Pero empezó con un problema y se lo dije, lo que estamos viendo el tema. Que el problema es que puede ser una úlcera gástrica, una úlcera duodenal. No comes, estás fumando y te estás haciendo 2 comidas al día de mala calidad. ¿Y qué comes? Pues a veces un sándwich, yo tomo una torta y a veces, y su mamá moviendo la cabeza, pues es que no come, hija, no come. Entonces te das cuenta que a lo mejor un oficio, no es una profesión, un oficio te está afectando esto, doctores. De verdad, ¿no? Yo me sorprendí que de verdad, doctores, digo, a veces este tipo de negocios da un montón de dinero, de verdad, ¿no? Ustedes como damas, creo que los caballeros no nos atendemos tanto a las mujeres, pero las damas, si es que van a ir, pues son caras, estas cosas no son nada baratas. Digo, pues tú pagas por verte bonita y verte bien con tus unitas, pues una la nota, ¿no? Imagínense, son 3,000 pesos por 15,000, 16,000 pesos semanales, doctores. Hay que dejar medicina y dedicarlos a los Bueno, ahora vamos a ver la etiología no varicial, que como ya lo mencionaron es del 80 al 85%, y la principal causa pues es la enfermedad gastrointestinal, que podría ser una úlcera gástrica o duodenal, que lo único que cambia pues es en dónde se encuentra, ya sea en el duodeno o en el estómago. Y bueno, aquí está la imagen. Dices, esa úlcera está en fase de cicatrización, chicos. No está activa, hay fibrina, es una lesión, no es úlcera, es una lesión ovalada. Bueno, hay 2 lesiones, una más grande, donde está señalada esa, y hay otra del lado izquierdo. No, la misma, vean, esa está. Y seguramente ese paciente tuvo melena, seguramente. Se manifestó con sangrado porque eso ya está cicatrizado, pero en ocasiones la ves activa. Bueno, otra causa también sería lo del síndrome de Mallory-Weiss, que ya lo había explicado el doctor en una clase pasada, que es un desgarro en la unión gastroesofágica. En este caso por vómitos forzados. Y bueno, aquí les puse la imagen y aquí no sé si alcanzan a ver las lesiones. Esto, chicas, espero que no se presenta en cualquier individuo. Bulimia. En bulimia, doctores. En las chicas se meten en el que están aumentando y bajar de peso, mira esto. También en pacientes que tienen algún problemita, que están vómito, arqueando, se desgarra la mucosa esofágica. Pero es muy escandaloso porque el paciente llega vomitando sangre o coágulos, ¿no? Cuando lo ves, yo llegando al hospital, pregunto edad, o 40 años, toma pues un poquito, doctor. Yo normalmente sospecho en sangrado variceal, normalmente lo sospecho. Pero cuando hacen la endoscopía, efectivamente, como está la diapositiva, es como dar cuenta como si hubiera rasguñado el esófago. Donde termina el esófago y empieza el estómago, así se ve desgarrado. Síndrome de Mallory-Weiss por vómito persistente, por miles causas, no muchas causas, o porque el paciente se enfermó del estómago poniendo algo que le hizo daño, estuvo vómito y vómito. Dice, doctor, es que se llegó, me dio diarrea, doctor, empecé con dolor, pero vomité sangre. Dices, pues, ¿qué es? Un Mallory-Weiss. Síndrome de Mallory-Weiss, y es muy, muy frecuente, chicos. Hombres y mujeres, he visto un poquito nada más de mujeres, 7-3, 7 mujeres, pero existe en los 2 sexos, entonces, síndrome de Mallory-Weiss. Y por ejemplo, la cicatrización de ese tipo de rasgados, o por ejemplo de úlceras que estén como un poco más profundas, no hace como más líquido la mucosa y puede provocar como algún problema como de... Ajá, o sea, como que se cierre. Si normalmente yo les hago esto, doctores, sangra hoy jueves, lo cito en 10 días, ¿y qué crees? Ya no tiene nada. Lo tienes que manejar con antiemético para que ya no vomite, y yo normalmente le manejo pepto-bismol.
Pepto-Bismol porque el bismuto te va a cicatrizar. Esto para si la chamaca se mete el dedo otra vez, pues va a seguir vomitando, ¿no? Entonces les das un antiemético, les explicas qué es la náusea y el vómito, o sea que ya no lo va a provocar, tú tienes que quitar lo que te lo está provocando. En este caso a veces llega por vómito, por X razón, pues lo combates, pues citas a los 10 días, no tomas biopsias, esto es bien importante, no se toman biopsias porque es un tejido muy friable. Si tú tomas, te va a volver a sangrar. Entonces, un antiemético, un protector, el Pepto-Bismol es un cicatrizante, les va a curar, un antiemético y punto. A los 10, 15 días haces endoscopía y haz de cuenta, no les encuentras nada, ¿no? En los Mallory Weiss. Yo les digo al paciente, ¿sabes qué? Llega a urgencia, le meto al paciente a ¿cómo se llama? Lo paso a urgencia, lo paso a endoscopía, y no sabes qué pasó esto. Como mi nota, porque me dicen los médicos de urgencia, el doctor, ¿se puede regresar? Se puede regresar. Con antiemético, un protector de mucosa tomado, que en este caso es el Pepto-Bismol, y les digo, y citen 10 días. Que el paciente va a los 10 días, a veces no regresa, les da miedo meterles el tubo, y que creen, ya pasó el tiempo bastante. ¿Por qué? Porque tú comparas la anterior con la nueva y eso ya no existe. ¿Preguntas, doctores? Adelante. Bueno, otra de las causas sería hepatitis o gastritis erosiva, que aquí les puse una imagen que a diferencia de la gastritis común, aquí también llega a haber desgaste. No sé si alcanzan a ver que hay varias lesiones. ¿Se puede? ¿Las rojas? Las rojas. Esas lesiones que comenta su comentador, que nosotros llamamos lesiones a veces cuando son más oscuras en sal y pimienta. No son tal como unas úlceras, pero son lesiones anormales. Entonces vean, se ve como puntillo hemorrágico o lesiones en sal y pimienta. Esas que comenta su compañera, vean. A veces si es normal, no es normal la mucosa, tiene que ser completamente rosadita, pálida, pero cuando tú ves una lesión exuberada fuera de lo normal, chicos, eso es tercer grado. Muy bueno. En la que se ve muy bonita la imagen con la travesía. Las lesiones del Mallory Weiss, vean cómo se ve quemado. Aquí hay natas de la MW, no sé qué significa. Mallory Weiss. Vean cómo se ve natas de fibrina y se ve desgarrada la mucosa, se ve quemado y normalmente lo puedes ver en toda la circunferencia del esófago. Mallory Weiss. Bueno, y otras causas que son más raras, pero también llegan a presentarse, son las lesiones vasculares. En este caso tenemos la irritación vascular antalgástrica, que también se conocía como estómago de sandía, o la lesión de Diolafoy, que esta consistía en una arteria de la mucosa de un calibre hasta 10 veces el tamaño normal, lo que hacía que, pero lo que hacía que se desgastara la mucosa y el vaso quedara expuesto directamente al interior del estómago, lo que podría causar un sangrado directo. Esto, chicos, lo he visto una vez y la paciente se murió. Llegó vomitando sangre, la meto, los churrados que le encontré a nivel del fondo del estómago, es donde se perforó, es una malformación arteriovenosa, llega una arteria y una vena y le dice al rector, no la alcancé, porque cuando tú haces un clipajo, lo ves directo, le pones, pero cuando tú haces una maniobra hacia arriba en el fondo, no la ves, no te alcanza el endoscopio. La paciente falleció, entró al quirófano, ese ratito de 10 minutos me sangró más de 500 mililitros, chorro totote. Le hablé a los cirujanos, una amiga, Marta, vio la imagen y dice, Gabriel, que es una malformación de Diolafoy, una malformación. Ahí no le puedes hacer que no puede, que meter García, la otra García, la metió a quirófano, o sea, de endoscopía, lo pasan a quirófano, con urgencia absoluta, la paciente dio por 7 de hemoglobina, se le pasaron 2 paquetes de globulares o 3, por su urgencia le abrió el estómago, le metió puntos y la paciente en el brazo operatorio se murió. Entonces, sangrado por unas úlceras del Diolafoy, malformación arteriovenosa, es esto. Si tienen la suerte de pararlo, qué bueno, pero si no,
es una urgencia absoluta para entrar. No puedes tardarte más de 2 o 3 horas, eso es inmediato, ¿no? La doctora, mi compañera, la metió al quirófano, si amigo, el estómago estaba lleno de estómago, no veía, y era una tontería chiquititita, la pequeñita, pero tiene mucha irrigación porque es donde llega una arteria y llega una vena, entonces se desangró la paciente y la señora falleció. 45 años, menos de 50 años, ¿no? Ella me dijo a sus familiares que era la segunda vez que le pasaba, pero que una vez sangró, vomitó y que se le quitó solito. El problema es que eso no te coagula, porque aparte son pacientes que tienen tiempos prolongados y no te hacen buena coagulación. Muy buena imagen, doctor. Adelante. Está que no se les olviden, por favor. Bueno, y otra causa serían los cánceres, que puede ser gástrico o esofágico. Sí les comenté, hay una clienta hace como 10 años, no me acuerdo. Llegó una paciente que era de Reforma, gente muy recomendada. Se estaba bañando, perdió el conocimiento, se cayó o estaba en el baño, no recuerdo. Ahí pensaron todos que era un infarto agudo idiopático. ¿Sí se los comenté ese caso? Sí. No. Entonces llega en la ambulancia, la meten a choque, le toman el electrocardiograma, la paciente inconsciente, toman el electrocardiograma, todo normal. Bueno, aparentó una taquicardia. Entonces ya, de ahí, como una gente muy recomendada de urgencia, la pasan en ambulancia y se le van a llevar a Centro Médico Nacional. En la ambulancia vomitó sangre. O sea, nunca se dieron que la causa del síncope o la hipotimia había sido un sangrado digestivo, porque la señora no lo manifestó. Ella dijo que le dolió el pecho y que se cayó, ¿no? Entonces, inconscientemente le toman su electrocardiograma, traslada, y a mí me avisan los residentes del internet, doctor, ¿sabe que la señora, la doctora, la sacamos, pero se desmayó y empezó con hematemesis franca en la ambulancia? Pásenla. Pues de la ambulancia de afuerita, de urgencias, la meten con nosotros, hay un montón de gente, ¿no? Uno de nosotros tuvo hematemesis. Le meto el tubo, me vomita sangre, pero mucho. Ya la hago, veo cáncer gástrico. Era un cáncer de estómago. Entonces, nunca había visto eso. La señora no tenía antecedentes, nada. Y le digo, una bola con un sangrado arterial, pero severo. Ese es tu tumor, esta es tu tisía. Pero estaba en la curvatura menor, un tumor gástrico. Entonces, aquí un caso rarísimo que yo nunca había visto, y ahí está la malformación, ¿no? Que la señora perdió el conocimiento, se puso grave, pues se inclina por problema cardíaco y era un sangrado digestivo del estómago. Ya lo supe, un compañero lo metió a operar, le encontraron que paro en sangre. Yo no pude, le estuve inyectando adrenalina. El sangrado por tumor sangra muchísimo, está muy vascularizado. Entonces le pones adrenalina y no para de sangrar. Entró al quirófano, pararon el sangrado, lo estabilizaron y de ahí se trasladó al centro médico. Después me enteré a los 4 o 5 meses que la persona falleció porque ya tenía metástasis en todo el hígado, una carcinomatosis severa. Yo no había visto esto, chicos, pero una causa, un sangrado por una neoplasia gástrica puede provocar sangrado digestivo activo. ¿Sale? Adelante, por favor, continuamos. Preguntas, chicos, si quieren, sin problema, adelante. Sí, doctor, dime. Brian, ¿verdad? Sí. La ectasia vascular, ajá, ¿esa por qué se causa? Es una malformación también. El síndrome de Marfan es una arteria y una vena que llegan junto y hagan de cuenta, se ve como una medusa, como si fueran, o sea, como un pulpo, así con muchas, pero te sangra mucho. Ya me tocó una vez en colon, donde se ve y estaban gotitas. Y lo que inyectas ahí directamente es adrenalina, ¿no? O una es una malformación arteriovenosa, una ectasia vascular. Pero eso lo podemos tener cualquiera, cualquier persona en cualquier parte del cuerpo. Es una malformación arteriovenosa donde se junta la arteria y la vena y hay una vascularidad exagerada. Eso es una ectasia vascular, doctor. Pero también puede ser el esófago, estómago o el duodeno. Hace muchos años una paciente llegó con una lesión en el brazo o en el hombro, no recuerdo, y era una ectasia vascular. Doctor,
sin saber. Yo se la quito, señora, no, pobre, pero disculpe, empezó a sangrar muchísimo, no paras de sangrar. Entonces, quitó, empezó a sangrar, se fue de urgencias, y lo único que le inyectas es adrenalina, inyectas en la parte que está sangrando y haces hemostasia, porque entre más puntos le pongas, te va a sangrar más, doctor. Es una malformación vascular. Okay, nosotros normalmente en endoscopía lo que haces, no le haces nada o le inyectas adrenalina para evitar un sangrado. ¿Vale? ¿Se revienta por estado de estrés? No, o por presión alta. Okay. Y no lo puedes evitar. ¿Qué pasa? Sí, también para la resección de tumores, cuando se está operando eso, ¿qué se hace en ese caso? Porque justamente es muy friable, no es muy... El problema de los tumores es que si está muy vascularizado y está pegado, por ejemplo, me tocó hace mucho tiempo, ayer en el centro se un tumor en el, creo que sí les dije, en el tifo ilíaca izquierda, era un tumor, se llama tumor irresecable. Está tan pegado atrás al retroperitoneo que si tú lo sacas, te desangras. Y me tocó a mí. Llegó, no lo quité, le hice al paciente colostomía. Dije, no, ese tumor que estaba pegado, recto sigmoides, vejiga y hacia fosa ilíaca. Los dos esperamos dijeron, ya, y lo dejé, le hice colostomía y dije, mis compañeros me criticaban, ay, pero voy a hacer quitárselo. Y uno, compañero que siente muy bueno, lo metió, la paciente se desangró. Tienes que respetar. Cuando puedes quitar el tumor en estados, lo quitas. Cuando no, no. Hay gente experta, los oncólogos se dedican mucho a eso. Vas quitando pinzas cortas, metes puntos y tu cauterio, que actualmente lo que se usa muchísimo, pero a veces está pegada tu ilíaca, bueno, en este caso, la ilíaca, la aorta abdominal, doctor, ya no te metes. Y los tumores, no es un tumor irresecable. Está bien un término, eso no es un término que usas cuando es un tumor que le vas a quitar la vida en el paciente, y en ese momento al paciente es quitar el tumor. Entonces, lo he visto, no te metas en broncas, yo como cirujano, sale, señora, no se pudo quitar el tumor, la paciente dejó de 4 meses, pero en su casa. Pero que se te muera un paciente en quirófano es un bronco, ¿no? Pero ¿sabes qué va a decir el juez? Es que le falta usted, el tumor está ahí. A veces las autoridades no tienen conocimiento médico, entonces son ignorantes de esto. Entonces, cuando se puede quitar, doctor, se quita. Si no, no lo que hacer. Yo recuerdo, yo era estudiante de medicina, tercer año, estaba en Pemex. Aquí yo tenía un quiste tirobloso, que me molestaba. Le dice mi maestro dermatólogo, yo te lo quito, Gabriel. Yo voy. Una cosita, que era un lunarcito que de repente me sudaba, me salió un poquito eso. Me lo empieza a curar y vámonos, empieza a sangrar como la fregada. Estamos en la consulta externa. El doctor pues se espantó muchísimo, llegaron los cirujanos, pararon el sangradito a mí y le dijo el residente, no se metan broncas. Esta cosita tan pequeñita está muy vascularizada. Y el doctor dijo, no lo vuelvo a hacer. Una cosa insignificante. Imagínense si en ese momento yo me muero. Imagínense. Puta, pero luego se mete el doctor y digo, mi familia pues no se va a quedar por una cosita que se supone que era fácil. Ya los cirujanos agarraron, resolvieron, pensaron, quitaron y ya no. Aquí yo tuve mi puntito como una semana. Ya nunca me volvió a salir, los doctores lo resolvieron, ¿no? Pero muchas veces eso te mete, cuando eres quirúrgico, te metes en broncas que no debes de hacer. Yo te voy a decir, yo soy cirujano y sé operar cesáreas, yo sé operar para el recién operé, yo no te opero cesáreas. Y llega el doctor, yo entro a quirófano, se mete a la cesárea a operar, y yo entro, pero que yo no, pues eso tengo que aprender. No se metan en cosas que no saben, no, que sea muy sencillo, chicos, de verdad. ¿Por qué? Porque las autoridades, si se muere el paciente, es una pregunta importante, de verdad. Y vas hasta la cárcel y pierdes tu seguridad profesional. Estas cosas que se ven aparentemente tan sencillas. Yo recuerdo mucho ese caso de esa señora que llegó, se puso mal, todo el mundo sintió un problema cardiológico, tiene un cáncer gástrico, la señora perdió el conocimiento por hipovolemia. El momento en que empezó a sangrar, pues se desmayó, dijeron que era cardíaco, y era un tumor de estómago, ¿no? Cuando la veo, también sangraba como la fregada. Entonces yo les sugiero a cualquiera de ustedes, no se metan en cosas que no son. A medicina, yo aprendí en mi residencia, llegaban sangrando a los pacientes una bota, pues hacer regraditos, ¿no? Yo no hago,
y cesáreas médicos, histerectomía es médico como ayudante, pero que te metas en cosas que no son doctores, no se metan, nunca se metan en eso. Adelante. Pregúntale, doctor. Nada más, pues dijo que utilizaba adrenalina para los soldados. O sea, la vasoconstricción que se produce es, o sea, o sea, no muy ratito. No, hace un coágulo. Normalmente yo en endoscopía meto 1 centímetro de adrenalina y 9 de agua inyectable. Pero si inyectas de verdad tienes que tener monitorizado a tu paciente por las taquicardias que se presentan. Entonces lo inyectas con una aguja alrededor de la ectasia vascular y paras eso. Lo paras. Casi siempre, ¿no? Digo, actualmente ya lo vimos los hemoclips, que son como tapitas que pones, pero en un sangrado de esto, el que puedes, le inyectas y de verdad paras el sangrado. Es otra cosa, por ejemplo, los dietistas siempre que van a meter una muerte te piden tiempos de coagulación, porque a veces las bolitas, una cosa, te sangran como la fuera. Sí, igual. Llegó hace muchos años un paciente con le levantó una muela y empezó y la señora tenía leucemia linfocítica, no paró de sangrar. El odontólogo le puso una gasa, llegó a urgencias y quien resolvió fue los cirujanos maxilofaciales. Aquí la bronca es que las plaquetas estaban de la patada. Por eso pasa mucho que se muere mucha gente luego en dentistas, ¿no? Han pasado casos de dentistas que les... Entonces, ustedes, no pasa nada, no, del tiempo de evolución, y si a veces el paciente tiene antecedentes de algún problema hemolítico, ni se metan en broncas, ¿eh? A mí ya me han llegado pacientes que sangraron, le pusieron 2 puntitos, el problema no es que está mal operado, el problema es que si tienen problemas de hemofilia, leucemias o plaquetopenia, te sangran muchísimo, muchísimo. Adelante, doctora. Bueno, creo que ya se le acabó la... Sí. ¿Sí? Algo pequeño porque si no, no lo corre, ¿no? Muy bonita si no hay que doctora. Ahora en la semiología, bueno, es importante conocer el origen y la cronología para saber si fue la primera vez que le ocurrió o ya ha tenido eventos previos, también el aspecto y el color, ya que esto nos indica el tiempo de contacto de la sangre con el ácido gástrico y también la velocidad del tránsito intestinal. También preguntar por el volumen, que aunque pues el paciente no nos va a decir un volumen real, pues lo podemos clasificar ya sea en medio, moderado o masivo. Y en los síntomas acompañantes, que como decía el doctor, la presencia de síncope, la lipotimia, si hay mareo postural, preguntar si hay dolor en el epigastrio, ya que pues pensaríamos en una úlcera, o los vómitos forzados, que como ya vimos serían un Mallory Weiss, y si hay pérdida de peso involuntaria, pues siempre pensar en un cáncer, porque pues como dijo el doctor, no cualquier cosa te baja de peso. Y ahora en las manifestaciones clínicas, que son estas las que nos ayudan a diferenciar entre un origen alto y uno bajo, tenemos la hematemesis, que es el vómito de sangre fresca, que nos indica un sangrado activo, o si es como en pozos de café, nos dice que ya fue digerida por el ácido gástrico. También tenemos la melena, pues que son como las heces negras y pastosas con mal olor, que para que haya se necesita más de 50 a 100 mililitros de sangre y también que haya degradación en el colon. Y bueno, esta manifestación es la que nos confirma que el origen es alto hasta en el 90% de los casos. También tenemos la hematoquesia, que es la expulsión de sangre fresca por el recto, que suele ser de tubo digestivo bajo, pero en ciertos casos de un sangrado alto masivo con un tránsito acelerado, pues puede llegar a presentarse y se acompaña de choque hemodinámico. También tenemos otros síntomas como la palidez o el mareo. Pregunta para todo el grupo. ¿Qué es la hemoptisis? ¿Qué? Los con sangre. Entonces, ojo doctores, si un paciente lo puedes confundir con hemoptisis, ¿cómo es la diferencia, doctores? A ver, el que llegó tarde. Pues la diferencia es, bueno, primero que nada, pues sí sería la tos, ¿no? Y de dónde viene. La hemoptisis vendría del aparato respiratorio
No tosió el paciente. Escupió el paciente y viene sangrando el tubo digestivo, de pulmón. ¿Cómo ves la diferencia? Podría ser por el color, la coloración de la sangre. Ajá, yo sabía que la hematomesis según es más oscura o puede venir combinada con alimento o no. Sangre fresca. Presencia de moco también. ¿Puede ser por la presencia del ácido gástrico? No se ve. ¿Verdad? En vías respiratorias, según yo, eran más como puntillas. O... Por ahí vas. Por la forma del tubo. No, La cantidad. no es lo mismo. A ver, niños, buena pregunta. Sí, son como astrias, ¿no? Como... Y me pasó a mí, bueno, a mí no, un paciente. A ver, niñas, allá atrás, niños, allá. No, Rosa. La anafilaxis es roja brillante y creo que la hematomesis es más No, como... hemoptisis. Ah, hemoptisis es rojo brillante. No se confunde ella. Entonces, así como en la escopeta. ¿Cómo? puntillas. Es lo mismo. El paciente combinando es hematomesis. Las características lo van a ver. ¿No era el olor, algo así? Por ahí el olor tiene que ver, pero el hematomesis, bueno, es que el sangrado huele feo. Y se confunde. ¿Allá quién? Podría ser el contenido. Puede tener contenido. Pero a veces no. El sangrado varicel no tiene contenido y lo confundes. Allá no. Estás muy arrinconada hasta el punto. Ay, fíjate que ya no... Bueno, Sí. Ah, bueno, pues la hemoptisis sale como con dos, ¿no? Y como pues, sí se confunde, doctor. A ver, no. Pues es que no sé si el pH. Pero pues no vas a ver. Bueno. Ok, chicos. La espuma, doctores, espumoso. Yo les voy a decir algo. Ahí en la 30 es un chico con VIH. El paciente dijeron que tenía hematomesis. Lo mandaron a medicina interna. Lo bajaron, le hago endoscopía, el estómago sano. Eso no tiene nada. A los 2 días vuelve a pasar lo mismo. Entonces, ¿de dónde? Y el antecedente de VIH era un problema pulmonar. Le dije al residente, ¿sabes qué? Viene de pulmón. No, doctor, es que no tosió, viene de pulmón. Le toman una placa de tórax, esa es el placa de tórax, ¿y qué creen? Tuberculosis pulmonar. Tuberculosis. Hay otro bicho que es el pulmón, no es estreptococo, es otro bicho. El pulmón de pacientes con VIH. Y se los juro, yo bien sangrado, no tiene nada. Entonces, ¿qué vomito? Ellos me lo refirieron como vómito con sangre, doctores, como hematemesis. Lo confundes. Y después un internito, y yo, ¿tuviste? Sí, doctor, estaba espumoso. Y después el paciente me dice, doctor, tenía como burbujitas. El pulmón te va a sacar burbujitas. Eso es clínico, doctores, eso es clínico. O sea, se puede confundir, sí, chicos, se puede confundir hematemesis con hemoptisis, sí. Digo, yo no encontré nada en el esófago, ni el estómago, ni donde no hice la endoscopia, normal. Me enseñaron la foto, pues es sangrado. Entonces le sugerí al interno, al residente de medicina interna, que le tomara una placa de tórax. Y era tuberculosis pulmonar. Y todo el mundo con las... sin cubrir la nariz. Entonces, pero el paciente con VIH positivo, chicos. Entonces, esto tengan en cuenta, ojalá lo puedan ver, ojalá algún día puedan observarlo, pero sí se puede confundir, yo me confundí, porque yo no había sangrado, repito, el paciente, los residentes me dijeron que había vomitado sangre. Entonces, pues, hizo esto, arqueó o tosió, el paciente nunca dijo, no, tú es que vomité sangre. No, pues hematemesis, ¿no? Y con el antecedente, entonces, se toma una placa y se diagnostica que es una tuberculosis pulmonar y lo que salió por la boca era hemoptisis. Entonces, mucho, doctores, cuando vean eso, por favor, vean, no se confunde, sí se confunde, chicos. Los adscritos residentes internos, solamente el internista dijo, no, doctor, es que estaba como tenía burbujitas de pulmón, doctores. Ahorita no se confunde. Bueno, precisamente aquí están los diagnósticos diferenciales. Así es.
Y bueno, aquí tenemos la hemoptisis, que como ya dijeron es la expulsión de sangre rojo espumosa, acompañada de síntomas respiratorios y un pH alcalino. También otro que tenemos es la... Chico, el pH, perdón, no sé cómo se mide el pH. Yo me imagino que la combustión de sangre para el pH, pero que tú veas el pH, pues está cañón, ¿no? Entonces, pero que tú lo veas, y como dicen, es síntoma respiratorio, doctores. Muy bien, qué bueno que lo pusiste. Y aquí también tenemos la epistaxis posterior o sangrado locario digestiva, que esta también proviene de vía aérea superior y que se deglute de forma inconsciente y después llega a presentarse como hematemesis o como melena. También tenemos algunas sustancias que pueden pintar las heces de un color negro o rojo. Y aquí tenemos fármacos como el bismuto, el peptobismol, los suplementos de hierro, el betabel y la espinaca. Pero aquí, chicos, perdón, esto fue. 2 veces me ha tocado ahí en la 30 que el niño en la mañana vomitó sangre. Un niño de 9 años, 10 años. Espantadísimos, que una úlcera gástrica, todo. Llega, me lo presentan en endoscopía. Un niño de 9, 10 años no puede ser sin anestesia. Entramos a quirófano, le hacemos endoscopía, limpiecita. Y ya hablando con la mamá, porque a mí no me lo presentó la mamá, resulta que el pinche escuincle se metía el dedo en la nariz. Y pasó esto, se metió todo, sangró y se fue al estómago. Entonces, vomitó en la mañana. O sea, si tú ves como mamá o papá en la mañana que el chamaco vomita sangre, pues yo cualquiera se espanta, ¿no? Pero resulta que el niño en la noche se estuvo picando en la nariz, se provocó un sangrado y se tragó todo ese sangrado, una epistaxis, se fue hacia el estómago. Error de los pediatras, error mío. Ya después me dijo, ay, pero es que luego el niño se está rascando, tiene lombrices, porque siempre tiene lombrices en la nariz. Se estuvo rascando la nariz, entonces provocó un sangrado. Si un niño, y esto es bien importante, chicos, si un niño te iba vomitando sangre, agua, lo que hay que es tratar que no sea un problema de epistaxis, por favor. Caímos en la nota, después nos reímos todos, porque el anestesiólogo se lo, ay, güey, no manches, pues a mí me lo presentaron, ¿no? Lo tuvieron que intubar al chamaco, entramos, pues todo el mundo, no, el niño tiene un tumor, todo el mundo pensaba. Y fue una epistaxis, que fue lo que provocó una hematemesis, se le ha pegado la sangre. Entonces, cuando ven eso con sus pacientes, que el niño lleva a vomitar sangre, y ustedes siempre hay que revisar las fuerzas nasales a ver si no hay costras, porque puede provocar que la sangre se vaya al estómago. Ya me pasó, y 2 veces. La primera vez cuando llegamos, después la mamá dijo que no había tenido problemas, y encontramos que era la sangre, porque ya se hace como coágulo negro, o sea, oscuro, y es un sangrado por epistaxis. Sí. No, sabes que me quedó la duda, más que nada anatómica, como que no procesó mi cerebro. O sea, entró a quirófano, estaba completamente sedado, lo entubaron, y cómo metieron el endoscopio, o por dónde fue que lo entubaron. No, había aérea. Lo siento, tú está en la tráquea, están las cuerdas bucales y abajito está el esófago. Ah, o sea, por eso lo hacen igual por... Sí, claro, sí, no, por esófago, yo entro por esófago. No sé. Cuando yo entro, a veces, perdón, ya me pasó una vez que el paciente empezó a hacer y erróneamente metía vía aérea. Entonces, pero lo mete, la tráquea está arriba, bueno, la vía aérea, y tú entras por abajito. Yo normalmente entro por un ladito para evitarlo. Y ojo, a veces el paciente intubado, porque lo hacemos a veces los jueves con sedación, el paciente está intubado, el tubo del endotraqueal está en la tráquea, y a veces te cuesta trabajo pasar al esófago, porque tu espacio se hace más pequeño. Pero entras, sí, pero sí pasas. Okay. Ahora, yo manejo en niños el endoscopio de adultos. Hay un baby endoscopio que es más chiquito, pero chiquitito, pero no ves. A veces está muy pequeño, yo no lo tengo, el aparato cuesta como 150,000 pesos, no lo tenemos, es más lento. Digo, yo aprendí, gracias a Dios, a manejar el endoscopio de adulto en niños. Decía maestro, en paz descanse, trátalo con mucha delicadeza y no le metas aire. Vas entrando despacito, y lo metes, yo con mucho cuidado. ¿Sale? ¿Preguntas, Dios? Dime, doctor. ¿Se puede diferenciar una hematemesis por una úlcera a por una varice?
El antecedente, doctora, pero cuando el paciente vomita sangre, no sabes de dónde es. Ahora, en la historia clínica, se los he dicho, si el paciente tiene antecedentes de alcoholismo o que tiene cirrosis hepática, sospechas que es por varices. Y cuando tú entras, ¿no tienes imágenes de varices, doctora? Corta los dedos. Tú ves las varices esofágicas, no te preocupes, ahorita lo vemos. En el esófago ves como las venas que salen en las piernas, pero en el esófago. Si no las encuentras, el siguiente paso es llegar a esófago, a estómago y a duodeno. Y en el duodeno ves unos... Estos son sangrados varicales. Más pequeñitos. Este es el esófago. A esta varice yo me imagino que ya hicieron ligadura de varices, porque eso blanquito es una fibrosis, o sea, se liga la varice y va a salir de los sangrados. Eso es una varice, vean que está el trayecto acá, y aquí está la varice. Entonces, cuando lo ves endoscópicamente, lo repito siempre, lo más importante por clínica es saber qué antecedentes tiene tu paciente. A mí me lo presenta y yo digo, doctor, es que tiene hematemesis. Y cirrótico, no, doctor, no cirrótico, pero toma uso crónico de AINES. Entonces sospechando que tiene un sangrado por AINES. Pero no, doctor, es que ya hace 7 años tiene cirrosis, ya le hicieron ligadura. Casi siempre la segunda o tercera causa son varices esofágicas. Entonces siempre es importante preguntar, pero siempre, no siempre, siempre. Pero también ha llegado, como el Mallory Weiss, el paciente que llega con vómito, con que estuvo vomitando mucho, pues lo sospechas. Y, pues, es que hasta que no hacen endoscopia lo confirman. Pero sí se puede confundir, sí se puede confundir. ¿Alguien me levantó la mano? Adelante. Muy bien, no perdemos. Bueno, aquí también es importante decir que pues esta va a tener una prueba de sangre ocultantes negativa. Y ahora para el diagnóstico, pues vamos a utilizar la panendoscopía o la endoscopía de tubo digestivo alto, que es importante realizarla dentro de las primeras 24 horas del ingreso o antes si es que el paciente llega con inestabilidad grave y bueno, después de reanimar. Y esta nos ayuda a identificar exactamente el ciclo anatómico del sangrado, también a clasificar la lesión, como de acuerdo a ciertas escalas, como la Forres, que ahorita la vamos a ver, y también a aplicar la terapia hemostática dirigida. Y bueno, aquí les puse la clasificación, que es para úlceras pépticas, que tenemos 6 estadios. Tenemos el 1A, que es un sangrado activo arterial o en jet, que este tiene un riesgo de resangrado del 90%. No sé si alcancen a ver las imágenes. Y el tratamiento sugerido sería la hemostasia endoscópica urgente. Tenemos el 1B, que es un sangrado resumante o en sábana, que este es más lento y tiene un riesgo de resangrado del 70%, que aquí se ve. Y también sería una hemostasia endoscópica urgente. Tenemos el 2A, que es un vaso visible en la lesión, que tiene un riesgo del 50% de resangrado. Y aquí se sugiere tratamiento endoscópico. El 2B, que es un coágulo ya adherido, tiene un 30% de resangrado. Y aquí se alcanza a ver. Y aquí ya se considera la remoción más una terapia endoscópica. El 2C son manchas hematílicas que tienen un 10% de resangrado. Y aquí se prefiere el manejo conservador, más los inhibidores de la bomba de protones. Y por último el estadio 3, que es el menos grave, que es una lesión con una base amplia y ya está cubierta de fibrina, que eran como las úlceras que después hace ratito, que tienen el 5% de resangrado, y aquí se sugiere una alta o un manejo conservador. Bueno, también tenemos otra escala que es la de Glasgow-Blatchford, que esta es pronóstica y se realiza para saber si el paciente necesita tratamiento endoscópico y evalúa marcadores como la urea, la hemoglobina, la tensión arterial, el pulso, las melenas, el síncope, si hay hepatopatía y si hay falla cardíaca. Y un puntaje menor a 1 nos dice que puede ser un manejo ambulatorio, menor a 3, que no requiere endoscopía, menor a 6, que es un riesgo bajo, y mayor a 6, nos habla de un riesgo alto.
Y ahora para el tratamiento inicial, lo principal pues serían los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazolo y el pantoprazol, que estos nos ayudan a elevar el pH gástrico, lo que nos ayuda a la agregación plaquetaria y a favorecer la estabilización del coágulo. Y aquí se sugiere comenzar con un bolo de 80 miligramos intravenoso, seguido de una infusión de 8. ¿En cuánto tiempo lo pasas el bolo? ¿Lo dice? 4 horas. Entonces uno puede preguntar a un paciente, necesitas 40 miligramos en 4 horas o en 2 horas, en bolo, por eso se bolo. Y lo vas a mantener de 8 miligramos en bolos de 40 horas cada 24 horas, ¿no? Entonces, es lo importante, a veces los médicos no lo saben, pero los 40, 80 miligramos de inicio, por favor, que no se les olvide esto. ¿Okay? Y otros fármacos como los vasoactivos, estos solo si hay sospecha varicial. Tenemos la terlipresina, el osteótido, la samatostatina de forma inmediata, ya que nos ayudan a disminuir la presión portal. También tenemos la antibiótico-terapia, que también serían pacientes cirróticos, como la ceftriaxona o norfloxacino, que nos ayudan a disminuir la mortalidad de las infecciones bacterianas, como una peritonitis espontánea. Y en las medidas generales tenemos que tiene que ser un ayuno absoluto desde la fase aguda y hasta la resolución endoscópica. También el beneficio de la vía oral, que primero son líquidos claros y después a una dieta blanda. Y importante la erradicación de Helicobacter pylori, si es positiva en las biopsias, y la suspensión definitiva de los AINES en alcohol y el tabaco. Ok, chicos, aquí es lo importante. Regresa a tus imágenes. Adelante, esta. Si yo veo esto, chicos, yo nunca tomo biopsias. Nunca, nunca. Y luego la clasificación, si es una A y el riesgo de sangrado existe en un 90%, le hago la endoscopia y lo cito a las 24 horas. ¿Cómo te darías cuenta que el paciente tiene un sangrado activo? No. ¿Usted? ¿Qué harías? Una endoscopia. No, pero la hago ahorita, hoy jueves. ¿Cómo me doy cuenta que en 24 horas puedo volver a sanar al paciente? Porque hay un 90%. A ver, piénsalo. A lo mejor y con los tiempos de formulación. No se entero. Los tiempos van a estar prolongados. Con una biología. La VH sería, pero algo bien importante. A ver, niños, lógico. ¿Si va al baño? No. Si un paciente te sangra y va a estar hasta con 4 días con melena por el sangrado que tuvo, no se quita el para otros niños. Brian, allá niños, doctora, usted. Puede ser por mismos exámenes, en caminhuela o de la lengua. Por ahí más o menos. Puede estar pálido el paciente, si sangró como la patada, va a estar pálido. Pues se pone el maquillaje pesado bajo, pero si no, ¿cómo? Puede estar letárgico el paciente. ¿Cómo? Fatiga. Va a estar cansado, pues perdió sangre. Que prefiera el favor. Pues la boca le va a saber bien, pues tiene sangre. Por ahí más o menos, clínico, bien sencillito. ¿Cómo? Por la hipovolemia va a estar frío, va a estar taquicárdico, porque perdió sangre. Sofía. Está muy sencillo, niños. A ver. Si yo veo endoscopía, igual al interno, tienes que hacer esto para ver si no te sangra. Bien sencillito. Ya no está sangrando, O sea, el paciente ya tiene su coágulo y ya no hay nada. ¿Ella, Brian? ¿Nada? ¿Dar alimento? O sea, No, está prohibido el ayuno, ya lo puso su capa. Ayuno por completo, hasta que te des cuenta, porque tiene un 90% de sangrado. Ahí atrás, doctora, está muy pasiva. Usted, doctora, piensen, niños. A ver. Para sangrado activo. A Sí, 24. le hacen endoscopía. Terminas, el paciente le hace y dice, no, pues es que es un forest o no hago. Puede sangrar, sí puede sangrar. ¿Cómo te das cuenta? Una VH. ¿Sangra? No, el paciente va a tener melena de 4 a 5 días, doctor, y la popó va a salir negra porque ya sangró. Sencillísimo, niños. ¿No? Sonda nasogástrica, doctores. Le coloca sonda nasogástrica. Le ponen la sondita y se lo dice al doctor, ¿cuál es una nasogástrica?
Si en ese momento la zona ya no está sangrando, chicos, a las 6, 8 horas de la endoscopía empieza a salir sangre por la sonda, ¿qué significa? Pues que está sangrando, doctores. Entonces yo lo hago, usted pone la sonda en la segunda laboratorio, hay que hacerle, doctor, ¿qué queda el otro día? Ya no sangró, pues a todo dar. Te esperas 48 segundos y haces una endoscopía de revisión. ¿Por qué? Porque el paciente, digo, lógicamente lo que dijeron, te vas a pedir una biometría hemática de control. Si entró con 7 y te baja 4, carajo, eso no es normal, te bajó 3 gramos. Pero un sangrado activo, chicos, habla con un sangrado. Eso es clínico, le pone la sondita, si la sonda se empieza a llenar de sangre, empezó a sangrar. Pues esto le pasó a una mamá de una compañera enfermera, empezó a sangrar a las 2 de la mañana, le inyectamos adrenalina, le pusimos Hemoplix, le dije que ponerle sonda nasogástrica. Y a las 2 de la mañana empezó a sangrar. Yo se lo dejé como pues, una forma de darnos cuenta. Los cirujanos se dieron cuenta, y en la 30 se dieron cuenta de que estaba sangrando, y a las 3 de la mañana entraron al quirófano, la paciente desangró, se murió en quirófano, chicos. Pero ¿cómo te dabas cuenta? Pues porque la sonda tiene que estar clarita, pero si sangre fresca, el paciente te está sangrando, chicos. Entonces, esta clasificación se la tienen que aprender qué existe por esto que encontramos, ¿no? A veces tú llegas, no, porque ¿saben qué? Yo le pongo, eso es una dosa, y te preguntan, ¿puede sangrarse un 50%? Porque es el riesgo que existe que ese paciente vuelva a desangrar. Aquí, como comentó su compañera, no tomo biopsias, no tomo biopsias, porque si yo tomo biopsias puedo volver a provocar un sangrado. Lo cito a los 14 días, como dice la diapositiva, para descartar que no tenga el Helicobacter pylori. No se toma de forma inmediata. Muy bien, doctora. Bueno, ahora para el tratamiento endoscópico igual va a ser dependiendo si es varicial o no varicial. Para el no varicial tenemos que el estándar de oro es la terapia combinada, que incluye, como ya dijo el doctor, la inyección de adrenalina diluida. Y aquí se prefiere más un método térmico, que es electrocoagulación, que es como este más que está aquí, que se usa creo que argonplasma. Argonplasma, sí. Y una corriente eléctrica de alta frecuencia para sellar la lesión. O un método mecánico, que son los hemoclips, que son directamente en el vaso sangrante. Tenemos la fortuna que en mi servicio tenemos el argonplasma, pero no siempre no tienes eso. Es una maravilla porque pones esta como puntita y empieza a correr, y la ventaja, no perforas el estómago, bueno, el estómago ni el duodeno, ¿no? Lo hemos usado como 5 veces, es una maravilla y padre sangrar. El problema es que la agujita que se pone cuesta 3,000 pesos y ya no la puedes volver a usar, ¿no? Así es esto. Y los hemoclips sí los tenemos, digo, existe, eso es una herramienta que tenemos para cuando el paciente sangra, te pones como una grapita, es un hemoclip y el sangrado no para mejor. Muy bien, doctor. O sea, esa puntita es argonplasma. Esto, no, el argonplasma es un rayo láser azulito que sale por acá. O sea, esta es la puntita, lo conectas a una unidad electroquirúrgica, aprietas con tu pie y vas cauterizando todo esto. A ver, si hay videos, ¿podemos ver videos? A ver si podemos ver aplicación de argonplasma. Es una maravilla, chicos, pero no siempre lo tenemos. Pon argonplasma en video, a ver si se puede. Argonplasma. Es una maravilla, doctores. Afortunadamente, no ver el video, si se puede ver. A ver si aquí se ve. Ah, no. Había arriba, no. No, este es algo. Ah, bueno, sí es algo. A ver si se ve. Sí. ¿Ande? No, estamos viendo dónde conectar. A ver. ¿Por qué la presentación? Es la presentación de la democracia. Entonces eso lo tenemos, en muchos hospitales grandes lo tienen, pero por mi se mete la agujita y se cauteriza la vida. Este es el tanque, es el argón. Y lo combinas. Este es el aparato que es. Abajo tiene los tanques, el tanquecito.
Esa es la puntita, doctores, es eso. Se mete a través de donde se toman las biopsias y se inyecta, bueno, se aplica esa aplicación por los inyectados a una distancia de 1 centímetro de donde esté el sangrado y para el sangrado. Bueno, eso es una maravilla, el problema es que a veces no lo tenemos siempre. Los apuntos sin imagen, no. A ver si después lo pueden ver en casita y uso de las maravillas. No, en video, porque se ve como echa el rayo y para el sangrado, pero bien bonito. ¿Preguntas, doctores? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Nos buscan después. Adelante, doctor. Argón plasma, adelante. Bueno, y ahora para el tratamiento varicial, para las varices esofágicas se prefiere la ligadura endoscópica con bandas elásticas, que es una goma, bueno, que es una liga de goma que se coloca en la base de la lesión para tratar de frenar el flujo sanguíneo. No sé si se alcanza a ver aquí cómo se ve. Y para las varices gástricas, que son las que tienen mayor riesgo de sangrado masivo, se utiliza la inyección tisular de cianoacrilato, que es un adhesivo tisular que oblitera el vaso, que es líquido que al entrar en contacto con los tejidos del cuerpo se vuelve duro y así pues se frena el sangrado. Y en caso de falla terapéutica tenemos la colocación de una sonda, que es esta, que consiste en 3 vías y 2 balones, uno gástrico y uno esofágico, que lo que hacen es presionar directamente sobre las varices. No sé qué dice por acá. ¿Cómo se llama? Saque está claro. Saque está. Hace poquito pusimos una. Es una sonda que tiene 3 puntos baloncitos, uno esofágico y uno en el estómago. Es una sonda nasogástrica, bueno, una sonda nasogástrica, con imagen. ¿La tienes como esta sonda? No, hay otra. Sonda de saque está. No es fácil ponerla, doctores. Imágenes, saque está. Es esa, chicos, es esa que está ahí. Y lo peor de todo, cuando llegan a nosotros, porque lo han hecho, de bienvenida a los internos, una sonda que está acá al paciente de la cama 6, ¿en tu vida lo has visto? Digo, allá en la Facultad de Medicina, donde está cirugía, ahí está bueno, había un pizarrón transparente con sondas y suturas, no sé si ya lo quitaron, ya no existe. Preciosa, tenía sondas Foley, una pizarrón, una entrada de donde están las prácticas de quirófano. A mí me tocó el nuevo, el de atrás. No, pues ahí estaba, había un pizarrón muy bonito, grandote, con todo esto. Entonces, se pasan a ¿qué consiste, chicos? Esto. Esta es la parte extrema, esta es la puntita que se mete por la nariz. Siempre, chicos, se lubrica mucho. Yo le pongo gel y le pongo unos 6 disparos de gilocaína en el spray y lo vas a meter con mucho cuidado. Cuando estás a la altura de la nariz, esto lo vas a hacer como taquito, lo vas a hacer rollito. Imagínate esto es más delgado. Si esto lo metes y pasas, esto va a llegar a la unión esófago-gástrica y esto es en el esófago. Lo metes toda, más o menos como a 35, 40 centímetros y vas a dejar esto a través, no dice aquí, ¿verdad? ¿Qué dice que alcanzan a ver? A ver qué dice. Bueno, una dice esófago y otra dice estómago en inglés. A ver, a ver si alcanzan a ver. Estómago. No, se le va a ver esta. Una de las dos es del esófago y el otro del estómago. Esta sondita, este baloncito lo vas a meter de más o menos 25-30. Normalmente dice la capacidad. Inflas primero esta, dependiendo del baloncito. Por aquí vas a meter agua o aire, aquí, y se va a inflar esta sondita. Ya pasando, empiezas a inflar la otra, que es la del esófago. Este globito, digo, la vez pasada lo hice hace como 3 semanas, esto va a hacer una dilatación, y va a desangrado de las varices esofágicas. Esto. Les va a tocar, sí chicos, les va a tocar inflar esto para parar un sangrado. Esta sondita desgraciadamente ya no la hay, ya no existe, solamente en los institutos.
Si tú preguntas en la farmacia de San Pablo, ¿esa sonda de sangre está? ¿Qué es? Ni la conocen. Pues yo le dije al intérprete que la pusimos, cuando la saquen, guárdenla. La lavan, porque en sus servicios sociales pueden pasar, y esto les va a salvar la vida a su paciente, chicos. Les va a salvar la vida a su paciente. ¿Sonda de valores la conocían o no? No, sonda de valores, o sea, que está activa, Brian. ¿Se reemplazó con alguna otra? Porque ya no está. ¿Cuál es la alternativa en caso de que? Pues es que las poquitas que hay, las tiene el sector salud. O sea, sí hay, pero... Ahí está el Mercado Libre. ¿Cuánto cuesta? 1.500. Pues quién sabe por qué los han caducadas, ¿no? Pero 1.500 pesos. Entonces yo le digo a los internitos, ¿sabes qué? Guárdala, sí lo puedo guardar, porque afuera sí, de verdad, o sea, puedo comprar Mercado Libre, pero ya no hay como antes. Antes de la endoscopía, que hacíamos las varices, porque ahora esta se pone, entonces sonda de balones o sonda de sangre está la común, esta. Yo la puse hace 3 semanas en la 30, un paciente que le hice endoscopía y tenía sangrado en capas en el esófago, no tenía varices. Y le puse eso, a las 48 horas de esa endoscopía, para el sangrado. Entonces, que no se le sonda, sonda de balones, ¿sale? Entonces, si la consiguen en el mercado, pues cuesta 1.500 pesos y no está nada. Adelante, con la Es Sengstaken. Sengstaken. Sengstaken, glamour o sonda de balones. ¿Sale? Aquí está difícil el nombre. Dale. Bueno, y también tenemos TIPS o la derivación portosistémica intrahepática transfibular, que esta consiste en crear un canal artificial entre la vena porta y una vena hepática para así disminuir la presión portal. No sé si cómo se hace la conexión. O por último, pues sería una cirugía de urgencia. ¿Sabes cómo se hace la cirugía? ¿Alguien sabe cómo se hace cirugía? Yo la vi una vez en la residencia, sucura. Sucura. Cirugía de sucura, así se llama. Es una cirugía japonesa, con el oriente. Solamente la vi una vez con un maestro y estaba de cuarto ayudante, no hice nada, pero lo vi. Es una cirugía preciosa, la hizo un maestro de paz descanso, don Roberto Pérez García. Haces una anastomosis, vas a derivar la presión del hígado hacia el vaso y vas a bajar mucho cirugía de sucura. Actualmente ya no se usa, ya es muy difícil que la hagan porque es una cirugía muy costosa, muy larga y muchos médicos ya no la hacen. Sucura se llama la cirugía, ¿sale? Muy bien, perfecto. Bueno, y ahora tenemos los criterios de referencia. Para un segundo nivel, pues sería la sospecha clínica del sangrado, que haya inestabilidad termodinámica después de ser resuelta, que haya un incremento en la escala de Glasgow-Blackford mayor a 1. Y para un tercer nivel sería que haya hemorragia varicela activa, que haya falla terapéutica inicial y un choque refractario. Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Doctores, ¿preguntas? ¿Por qué? Dice que se llama Sucura Utawa. Ajá, ya la leíste. ¿Qué dice, doctor? Es una intervención quirúrgica mayor diseñada para tratar las varices esofágicas sangrantes graves causadas por la hipertensión portal, frecuentemente por cirrosis, y básicamente es extirpar el vaso, esplenectomía y desconectar las venas que alimentan las varices mediante la desvascularización del esófago y la parte superior del estómago. Sucurasis. Yo tuve la oportunidad de verla, nunca más la he vuelto a ver, nunca la vi en una de 3. Maestro la hacía, pues es que haces 50, 60 era lo que se hacía para hacer este tratamiento, ¿no? Porque realmente existe lo de las ligas para las varices. ¿Sale? Adelante. Bueno, ahora vamos a seguir con el sangrado intestino medio. Este va a corresponder a la zona desde la ampolla de Bates hasta la válvula fecal. Va a consistir entre 5 y 10% de los sangrados que vamos a tener, y anteriormente el sangrado se clasificaba en alto y bajo, esto porque no teníamos suficientes estudios para revisar la zona del intestino medio. Por eso este sangrado antes se consideraba de origen oscuro, de que si hacíamos endoscopía o colonoscopía y no encontrábamos nada, pues es oscuro, ¿no? Y pues ya ahorita con otros nuevos métodos, pues ya podemos diagnosticar el sangrado de origen medio.
Algo que hay que saber es que tenemos factores de riesgo. Estos sangrados van a ir muy relacionados a la edad. Tenemos enfermedad renal crónica, estenosis aórtica y el uso de ciertos fármacos que nos van a predisponer al sangrado. Para la etiología vamos a tener una edad de corte, van a ser los 40 años. Aquí personas jóvenes o menores de 40 años van a tener etiologías principalmente inflamatorias o congénitas, siendo la principal el divertículo de Menge y seguida de la enfermedad de Crohn. También vamos a tener tumores del intestino delgado en un 10 a 20%. En adultos mayores de 40 años, esta etiología va a cambiar a causas más vasculares, siendo la principal las angioectasias en un 40% de los pacientes. Y en ellos tenemos que saber que el riesgo aumenta mucho más cuando tienen ingesta de AINES, aspirinas o anticoagulantes, que nos aumentan el riesgo de desarrollar úlceras y erosionar ciertos segmentos. Y bueno, este tipo de hemorragia pues vamos a tener que se puede manifestar de diferentes formas. En un 30% lo vamos a tener en un sangrado oculto. En no se va a ver evidencia a simple vista, no vamos a tener clínica, no va a haber melena ni hematoquesia. Pero nuestro paciente va a estar cursando con una anemia ferropénica y este tipo de sangrado sí lo vamos a poder ver en una prueba de sangrado oculto, ¿viste? Para estar positivo. El potencial lo vamos a considerar como pacientes que hayan tenido melena o algún tipo de sangrado, pero en los estudios iniciales de endoscopía o colonoscopía no se va a ver nada y todavía no se va a hacer otros estudios para explorar el intestino delgado. La manifestada pues ya va a ser obviamente un paciente con melena, ya vamos a estar viendo los síntomas clínicos, también podemos presentar hematoquesia o rectorragia y va a estar acompañado de la inestabilidad hemodinámica. Y bueno, esta es en pacientes mayores de 40 años o adultos mayores va a ser la principal causa. Van a ser malformaciones vasculares donde vamos a tener dilataciones que son muy fáciles de romper y son fáciles de que sangre. En pacientes mayores de 40 va a estar como en un 40% de que puedan desarrollarlos, pero al alcanzar los 75 años, estos pueden subir a 54% para desarrollarlas. Enfermedades que tenemos que asociar con este tipo de sangrado son la enfermedad renal crónica, estenosis aórtica o síndrome de Heinze y dispositivos de asistencia ventricular. Las angioedemplasias pues van a ocurrir porque a medida que va avanzando la edad vamos a tener contracciones crónicas del intestino, de la mucosa intestinal. Esto nos hace que se obstruyan las venas aquí, y empiece pues a acumularse, ¿no?, la sangre aquí en esta parte. Vamos a tener un aumento de la presión en los capilares y en las venas de las mucosas. Esto hace que ya con el tiempo pues los esfínteres capilares empiecen a fallar y la pared de las venas sea más delgada y sea mucho más fácil que se pueda romper, haciendo que tengamos un sangrado bajo de volumen pero que llegue a ser constante. ¿Y cómo lo vamos a ver? Principalmente en la mayoría de los pacientes va a ser un sangrado oculto. O sea, los pacientes van a estar sangrando, pero es importante decirlo que este es un sangrado indoloro, que el paciente no va a estar sintiendo este sangrado, así que va a seguir sangrando por mucho tiempo, produciendo la anemia ferropénica, produciendo también fatiga, palidez, pero pues no va a haber síntomas visibles, ¿no? No vamos a tener melena, no vamos a tener hematoquesia. También pues en este sangrado sí vamos a tener la prueba de sangrado oculto, es positiva. Pero podemos tener un grupo de pacientes que tengan un sangrado agudo, donde sí vamos a ver la melena o la rectorragia y vamos a tener esta inestabilidad hemodinámica por el sangrado. Es lo que me comentaba el rey. Es como un pulpo, es una telaraña. Ajá. Es por aumento de la presión de las venas y arterias, pero más venoso, que se revientan. Entonces, ya me tocó ver en esta parte inyectar la adrenalina alrededor, no directamente, para disminuir la vascularidad y dejar el sangrado.
Por eso bien complicados porque no paran, porque tienen presión alta, lo que comentaba la diapositiva, aumenta la presión y se te revienta. Entonces son malformaciones, ¿no? Es por la presión alta lo que provoca. Es un ejemplo, hace muchos años, antes en la televisión, había un muchacho de 22 años que tuvo una malformación arteriovenenosa en la cabeza. Este chico se aventó de esas cosas que están en Acapulco, que se avientan como La quebrada. no, que tiene Bungee. brazo, ¿Cómo? Bungee, el bungee. Ahora en Tlalnepantla, en la Calpa, no me digo, ya lo quitaron. Se aventó del bungee y la presión cayó y cayó muerto. Pues le echaron la culpa a la demanda al juego y esto lo sé muy bien porque tengo un amigo neurocirujano que fue perito en este caso, ¿no? Le mandaron por millones, este muchacho era un hombre sano que se cayó muerto. Resulta que hace la necropsia y él tenía una malformación arteriovenenosa en el cerebro. El cambio de presión hizo que se reventara la malformación arteriovenenosa. No procedió. Perdón, yo creo que alguno de nosotros pues, tenga alguna malformación en alguna parte de su cuerpecito, ¿no? Pues que nadie. ¿Cómo te das cuenta? No hay forma, chicos, no hay forma, ninguna. Mi amigo Carlos hizo el dictamen que el problema es que el chico cursaba con una malformación arteriovenenosa en el cerebro, algo muy parecido a esto. Entonces, claro, no sé cuántos metros son, pues algo del bungee, ¿no? Ya no existe, creo que ya no hay ninguno, ¿no? Creo que en Acapulco hay uno. Sí hay todavía, ¿en dónde, doctora? Para no ir. Pero no. Una es que mi primo fue a aventarse, creo que allá por Texas, allá por Morelos. Yo hace si no vaya, chicos, porque no es tener acá. Digo, va muy seguro, no te mueres de golpe, o sea, no, porque te amarran creo que del pecho, de los pies, pero pues el cambio de presión tan fuerte se reventó una malformación arteriovenenosa cerebral. Hubo demanda muy fuerte por millones, se hicieron cerrar, agredir, matar a los dueños de este negocio y pues pasó a necropsia porque fue una marcha por accidente, la empresa la cerraron y resulta que pues no sabemos, ninguno de nosotros podemos saber, ¿no? El muchacho era un chico sano, jovencito, porque aquí comenta, doctora, por la edad, pero pues nosotros podemos tener algo y no darnos cuenta, doctores. Pues esto, Carlos me platicó, ¿no? Digo, tenía una malformación y por la presión se le reventó una malformación del cerebro, se le reventó, porque aparte, pues por revisarlo no tenía ningún golpe en la cabeza, nada. Los llevaron a la necropsia y encontraron esto, pero en el cerebro, Pues no vayan a reventarse del movimiento. ¿Qué más adelante? Muy bien, doctora. Bueno, para el diagnóstico, pues principal se va a usar una cápsula endoscópica. Esta, pues sí llega a observar todo el intestino delgado. Se recomienda hacerlo en las primeras 48 a 72 horas y está indicada en pacientes con hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro. Tiene aquí está la alpectasia, aquí está la manchita roja y aquí está el sangrado. Ok, chicos, aquí. Este estudio lo vamos a pedir siempre y cuando salgan 2 endoscopías y 2 colonoscopías negativas. Siempre. O sea, la cápsula endoscopía, aparte de está bien cara, ¿no? Calculo que está como en 15,000 pesos. A ver si alguien puede ver la cápsula endoscópica. Pero tienen que hacerse, para hacerse ese estudio hay otro, se piden 2 endoscopías negativas, 2 colonoscopías negativas y se pide la cápsula endoscópica. Y hay otro estudio. Adelante, doctor. Bueno, esa también la cápsula endoscópica. Cuesta como entre 30,000 y 45,000 pesos. Lo hacemos mañana, ¿no? O sea, lo traigo en el bolsillo, pues sí, no es barato, chicos. El problema es que no es barato. Y hasta donde sé, creo que la aseguradora no te lo cubre, no lo sé. Pero si son de 30,000 pesos, 40,000 pesos, es muy caro. Pero no voy a repetir lo que estaba buscando, ¿no? Que nada más si salían cuántas. 2 endoscopías negativas, 2 colonoscopías negativas, se busca sangrado de tubo digestivo intermedio o medio. ¿Sale? Bueno, y como otra opción tenemos la enteroscopía profunda,
que esto nos va a permitir confirmar el diagnóstico de la cápsula. Y esto es importante porque la cápsula endoscópica no nos ayuda a tomar biopsias, ni nos ayuda con el tratamiento. Así que esta sí nos puede ayudar a hacer biopsias y al tratamiento endoscópico. ¿Pero qué es, doctora, endoscopia profunda? Pero se debe entender como la endoscopia, pero que sí logran llegar a... ¿Pero cómo? A ver, ¿alguien sabe, chicos? Esto que está diciendo su compañerita. Sí, yo les comenté, con la endoscopia llego hasta la segunda porción del duodeno. La colonoscopia llego hasta el ciego. Este intestino delgado y puede ayudar a tomar biopsias y aplicar tratamiento. ¿Pero cómo se llama ese aparato? Niños, a ver. ¿Es la enteroscopia asistida con dispositivos? Enteroscopía de doble valor. Así se llama, enteroscopía de doble valor. A ver, ponme una imagen, doctora. Es una manera, pues un endoscopio como de 3 metros, que tiene 2 baloncitos. Y lo que va haciendo, yo no lo manejo, chicos, lo conozco porque lo vi en un congreso. A ver. Es este, chicos, es como un endoscopio, pero grandotote, donde los baloncitos que se ven ahí van subiendo como si fuera un microscopio, un telescopio, pero vas jalando y vas viendo, ¿no? La ventaja es que puedes tomar biopsias. A ver, por aquí, doctora. Este es actualmente el diagnóstico. La resta te cuesta 25,000 pesos. Es este, doctores. Vean esos baloncitos que se llama ahí, que están ahí los verdecitos. Esos van inflando. Hay un video muy bonito, digo, no es un video real, es un video, a ver si buscas algún video, doctor, donde se va viendo cómo se va recorriendo el aparato. Tú dijiste, creo que es este, creo que es este. Sí, porque dice que alcanza... Así se ve, mira, muy bonito. Tiene volumen. Entonces lo metes por la boca primero y vas haciendo el recorrido. Vean, es la cámara y van los baloncitos. Se va recorriendo, se va recorriendo. Tú vas inflando y desinflando. Eso tengo un gran amigo, fue mi alumno Iván Ramos, está en Oaxaca. Él lo utiliza, tomó el curso. Se inflan los baloncitos y vas viendo directamente de dónde viene el salido. Un día un paciente, una señora, doña Graciela, le dio consejo de hemoglobina, le hice endoscopía negativa, le hice colonoscopía negativa. Solicito dije, no, es de abajo, de intermedio. Y me piden la empresa Fuji que por favor necesita 2 endoscos y 2 colonos negativas. Pues la hago otra vez endosco, hago la otra colonos y sale negativa. A ver si ve. Entonces usas este aparatito, con este endoscopio grandotote, y vas inflando y lo vas recorriendo el intestino delgado y localizas. La gran ventaja es que puedes inyectar una escleroterapia o puedes tomar biopsias y se hace esto, endoscopía de doble valor, chicos. Es para, actualmente lo que se utiliza más es el otro intermedio porque diagnosticas y das tratamiento. La cápsula endoscópica es una cápsula que va tomando fotos y nada más, pero si la capsulita se tapa en la imagen, pues ya no vas a ver nada. Entonces el endoscopio de doble valor y sirve para este tipo de cosas, chicos, para que después lo vean ustedes, que tengan una imagen y se ve precioso, vas recorriendo y vas viendo todo lo que es el intestino delgado hasta ciego, y si no llegas lo metes por adentro. Miren, por ejemplo, ¿qué es esto? Está bien bonito esto, no, yo no tuve la oportunidad de verlo, no es fácil, eso dura de 2 a 3 horas o más. Llega y lo recorre. De ahí va, infla un globito, avanza el que sigue. Esto es importante que tengan la idea, y ahí infla esto. Entonces va recorriendo y vas, vean cómo se recorres, inflas el baloncito y vuelves a recorrer y el otro lo vuelve a jalar. Entonces es una parte muy bonito este estudio, ¿no? La verdad si te cansas. Yo estuve ahí con mi amigo Iván Ramos, él vino de Oaxaca, lo hicimos, y bueno, eso yo estuve con él. Me recorre
llegas hasta casi el otro baloncito, pero estás viendo esto y ve cómo se va recorriendo. Entonces ve la manguerota punta que y me lo puedes acomodar las tripas. No, están fijas. Las intestinas están fijas al mesenterio. ¿No? Entonces, no, o sea, el paciente se va a inflamar, te vas a estar metiendo aire. Tú metes el aire, lo absorbes nuevamente, pero localizas de dónde es el sangrado. Ahora ya no se llama marcaje. Llegas intestino delgado a 80 centímetros de válvula, le inyectas azul de metileno si es un tumor, por ejemplo. No lo vas a poder quitar por el enteroscopio. Entonces inyectas azul de metileno, un colorante, índigo carmín, te sacas y ya entra el cirujano y va a localizar el tumor, porque el tumor está por dentro, no lo ves. Entonces es muy fácil que llegue el cirujano, pues aquí está coloradito, cortas y unes, y se acabó el problema. Eso es muy, muy padre, muy pesado. Nosotros estuvimos como 3-4 horas en quirófano haciendo este estudio. Afortunadamente tuve la oportunidad de conocerlo, porque aparte lo estás viendo y tienes las cámaras, estás viendo cómo le encontramos una angiodisplasia a la señora Graciela. Entonces el doctor le inyectamos adrenalina y se quitó el problema. O sea, que tengan idea que existe el endoscopio de valor y nos ayuda muchísimo para buscar el intestino delgado. ¿Preguntas? No se duerman, niños. ¿Y no puede provocar parálisis intestinal? ¿Por qué, perdón? Parálisis intestinal. Pues por a lo mejor unas 2-3 horas, ¿no? Porque estás manipulando, ¿no? Pero pues no estás haciendo nada malo, estás recorriendo con una camarita. ¿Qué le dejas al paciente? En ayuno, le manejas butiliocina, le manejas medicamento para el dolor, en ayuno. Y al paciente lo pones a caminar, a que se el intestino. No, el intestino no se desacomoda, se ve inflado un poquito. Entonces esa es la endoscopio profunda o de doble valor. ¿Preguntas? Dime, doctor. Bueno, es que había leído que a veces se usaba la cápsula endoscópica y a veces la enteroscopia. O sea, ¿es una después de la otra o puede ser cualquiera? Mira, si tiene la lana, las dos. Sí, la lana. Pero es que digo que la cápsula, 30,000 pesos está cañón. Pues la haces con polvo, ya se le echó a perder el endoscopio. Aquí la ventaja de la enteroscopía es que puedes tomar biopsias y ves exactamente dónde está la cápsula. Es una cápsula que tú tragas, no pasa para tomar de fotos. Tienes que tener muy buena imagen para ver a qué nivel está, porque ese es un tabulador, ¿no? Dices, a las 3 horas está en el duodeno, a las 2 horas. A las 6 horas está en yeyuno, a las 8 horas está en colon. Pero imagínate la cápsula se tape, porque es una camarita pequeñita, doctora Hernández, que se tape con popó o con una hojita. De nada te sirve. Y la enteroscopía, pues es diagnóstica y terapéutica, son las dos palabras. Yo, doctora, me inclinaría más por la enteroscopía de lo de la cápsula, porque puede resolver el problema. ¿Algo más? Dime, doctora. Bueno, ahorita que estaba buscando, pues justo las mangueritas, decía que también había, o sea, enteroscopía de monobalón y en espiral. Pero decía que la de monobalón tenía menos alcance. ¿Es justo? ¿Por qué? No, aquí como el video. Inflas un globito, lo jalas y el otro balón pasa como recorriendo, como si fueras jalar una manguera. Los baloncitos lo están recorriendo. El monobalón nada más recorre y cuando avanzas ya no ves lo que sigue. O sea, que cuesta más trabajo. El doble baloncito es precisamente para eso, doctora, para ver, alcanzar más. Llegas hasta el ciego, o si no llegas, y de ahí marcas, pones un colorante y luego entras por el color y llegas hasta arriba, hasta que recorres por arriba Y luego por abajo. Y ves todo lo que es el intestino delgado. Es una maravilla, digo, aquí en México, no sé cuántas empresas lo hace la empresa Fujifilm de las cámaras, que es japonesa la empresa. Son muy buenos estos tipos. Si una que la anatomía, unas imágenes que deben ser hermosísimas. ¿Sale? Pero cualquier cosa. ¿Más preguntas, niños? Entonces, eso no comentas un poco para La angiotomografía puede ser utilizada para ver sangrados de 0.3 centímetros y las angiodisplasias, que sean lesiones nodulares que estén dentro de la pared intestinal. De acá va a ser una clasificación para las lesiones vasculares, esa clasificación ya nos llamamos TOP, donde la 1A van a ser lesiones puntiformes, menores de 1 milímetro, que tienen goteo o no. Las 2 va a ser lesiones en parche,
con o sin goteo, no grado 1B, perdón. Las 2A van a ser lesiones puntiformes menores a 1 milímetro con sangrado punzátil. Las 2B van a ser protrusiones rojas pulsátil sin dilatación venosa circundante, y las 3 van a ser con dilataciones venosas circundantes. Y a la lesión 4 va a ser una lesión que no se podrá meter en estas otras clasificaciones. Y para el tratamiento pues vamos a utilizar una terapia endoscópica con argonplasma, donde puede ser, aquí por ejemplo, se va a meter en dispositivos que se van a quemar así las antenas. Que también se puede usar terapia de clips o electrocoagulación, pero aquí corremos el riesgo de que pueda haber otras lesiones, perforaciones, y pues las angioplastias sí pueden volver a aparecer. Yo creo que ese es el mejor tratamiento, ¿no? El argonplasma, si lo tienes, y si no, la adrenalina, pues es una maravilla, porque no vas a perforar y vas a cauterizar, y el paciente difícilmente vuelve a sacar el argonplasma. Y también otras terapias también pueden ser una embolización superficial o ya por última instancia la resección quirúrgica. Tratamiento farmacológico, pues para la anemia, suplementación con riego. También podemos dar análogos de somatostatina o preotide. Y también podemos dar talidomida. Sí, no. Y el argonplasma no deja cicatrices muy... No, así, haz de cuenta como si te hicieran un peeling. La ventaja es que tiene un calibre donde no vas a perforar y vas a ayudar a que así se quede. Es como una costra, vamos, una costra. Pero yo creo que la ventaja es que es muy complicado que lo perfores, ¿no? En cambio, en el electrocauterio que usamos normalmente te quema y te perfora el intestino. Es una maravilla esto, doctores. ¿Sale? Ya pasando a otra causa de hemorragia, pues vamos a terminar en el artículo de diente. Esta va a ser una de las formas congénitas más frecuentes. Es una anomalía del intestino, donde donde no vamos a tener una configuración completa del conducto que conecta el conducto vitelino o onfalomesentérico, donde vamos a tener que aquí es justamente en el intestino. ¿A dónde se conecta? A los bebés. Y a nosotros. ¿Dónde se conecta? En relación con el conducto onfalomesentérico. ¿Dónde se conecta? No, ¿a dónde se conecta a nosotros? En la arteria militar del ombligo. En el ombligo, niños. En el ombligo, por ahí comemos de bebés. Por eso el conducto se cierra. Por eso en algunas personas, no todos, pues no se les va a preguntar, el ombligo huele feo. Porque a veces se cierra y a veces está mal. Nosotros ha tocado ver niños a los 15, 16 años, es que de repente me huele a popó, huele feo. Porque hay una comunicación, una tontería chiquitita, onfalomesentérico, del intestino delgado va al ombligo cuando somos bebés, cuando estamos dentro de nuestras mamacitas. Pero a veces la obliteración es incompleta y a veces el cordón se cierra. En ocasiones, algunos pacientes, eso está comunicado muy pequeñamente, mínimo, hacia el intestino delgado. Hace muchos años tuve un señor que dice, doctor, es que el ombligo me huele a caca, sí, me huele a caca, doctor. Y la esposa me dice, pero es que mancha el ombligo, ¿cómo se llama? Su ropa. Lo operamos como una hernia umbilical y da cuenta que era una tirita así como un espagueti, se comunicaba el intestino delgado, lo cortamos, se comunicó lo que es la comunicación incompleta. Entonces, por eso de repente nuestro ombliguito huele feo, porque hay una incompleta, digo, no todos. Ahora, aparte porque no nos bañamos y no lavamos el ombligo, de verdad. A mí me llegan muchos pacientes cuando vamos a operar y lo tenemos que hacer, digo, metes la gasa con insulina en el ombligo y lavas toda la pancita. ¿Por qué? Porque el ombligo a veces se acumula mucho como cerumen, pero a veces es porque esto es incompleto. Me ha tocado operar 3 adolescentes y un señor porque tenía y le salía exudado y olía feo.
Entonces es por esto. Entonces eso se comunica al intestino delgado, que es un divertículo, que normalmente cuando hacemos eso se cierra, y el divertículo, bueno, lo que es el meque se cierra, pero en ocasiones queda pues como una chichita, ahí lo que está ahí, y por ahí llegan a problemas muy graves. Bueno, este también lo vamos a considerar como un divertículo verdadero, porque contiene las tres capas del intestino, la mucosa, la submucosa y la muscular propia, y su epidemiología presente en el 2% de la población, predomina en varones, y tienen complicaciones de estrés a 5 veces más frecuentes. La mayor parte de los pacientes que lo tienen son asintomáticos, pero el 4% sí llegan a desarrollar complicaciones. Que bueno, pero sí, ¿no? Es un remanente en sí, pero entonces, ¿por qué sangra? Pues llega a sangrar porque va a tener presencia de una mucosa ectópica, predominantemente gástrica, que después de ella sigue pancreática, pero nos vamos a centrar en la gástrica. Pues si tenemos mucosa gástrica en esta zona, pues esta mucosa gástrica va a segregar ácido clorhídrico. Y lo que pasa es que nuestra mucosa del intestino no va a tener protección para este ácido y pues van a empezar a producir úlceras y va a sangrar. Y pues esto ocurre principalmente los síntomas en hemorragias en pacientes pediátricos menor o igual a 2 años. Pues eso, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ver? Ahora, otra causa, doctor, aquí, si no sangra o sangra y se puede perforar, se perfora. Y de un cuadro de abdomen agudo. Yo como cirujano, un niño de 2, 12, 13 años, no me operar con dolor abdominal, sospecho que es apendicitis del lado derecho, es el apéndice, y que está sana, no tiene apendicitis. Mi obligación como cirujano es buscar divertículo de leche, que normalmente es como una chichita desde una malformación que se perfora y da cuadro abdominal. Eso ya no se queda al final apendicitis en niños. Me ha tocado en una niña, una chica de 18 años con abdomen agudo, la venimos a operar como apendicitis y que estaba sana. Buscas ovarios, porque también puede haber un quiste hemorrágico de ovario, sano, y que encontramos un divertículo de leche perforado. Es un diagnóstico de diferencial en abdomen. Bueno, síntomas, principalmente vamos a tener rectorragia abundante de un color rojizo brillante o marrón, no vamos a tener melena y llega a ser indolor. Pero tenemos criterios de severidad, como les dije, pueden ser pacientes pediátricos y las hemorragias son muy peligrosas en ellos. Tenemos anemia aguda, puede tener síncope y datos de inestabilidad y podemos llegar a tener un choque hipovolémico masivo. Para su diagnóstico, el principal es, bueno, el que se utiliza es el gamagrama con 99. Este es la elección en pacientes jóvenes y nos va a permitir, por medio de un radioisopo, que es el permetasto, explorar la mucosa gástrica ectópica. Y la angiografía de urgencia, es reservada en pacientes con sangrado activo mayor a 0.5 mililitros sobre minuto, donde vamos a ver la permeabilidad de la arteria viscerina. Y para el tratamiento principal va a ser la resección quirúrgica. Y me viene aquí lo que les decía, este es el radioisopo, que aquí se ve la mucosa gástrica que está en el intestino. Ectópica, ¿no? Mucosa ectópica. Y este es, bueno, lo que me decía era por medio de microscopía, donde se ve el divertículo venoso con una posible úlcera que llegó a sangrar. Pero eso es un pólipo. Sí, no, eso es un pólipo. Igual tengo otras que no son divertidas. El meque, hagan de cuenta, este es un meque. Este es un divertículo de meque, chicos. Esto, vean, es como una chichita que está en el intestino delgado. Es una evaginación, vean eso. Eso es un meque. Pero el anterior es un pólipo pelicular. Decía, me salió en el documento. Pues lo pusieron mal. Este es un meque. Mira, regrésate. Este es un meque, de acuerdo. Pero ese es un pólipo peliculado y que protruye. Eso también lo pueden ver en adultos. Es como un champiñón, como una cebolla de cambray que sale y lo cortas desde allá. Es una cebolleta. Y eso causado de sangrado. Esa imagen está mal rotulada. Este sí, pero este es un meque.
Entonces lo que vas a hacer es cortar acá, coses y quitas este problema, porque aquí a veces está el tejido ectópico. Ya me tocó ver un gastrinoma y una enfermedad de Sonia Ellison, que es un gastrinoma fuera de él, es muy vertical y parece apendicitis. Dime, doctora. Está, o sea, está como teburesco, lleno de algo de... A veces de popó, o a veces, todas son las muy pequeñas, pero es esto, doctores, parece un apéndice, pero es del lado izquierdo. ¿Sale? Eso es y allá se lo tiene en la tutela como si fuera una protrusión, ¿no? Y allá se ve la recesión, aquí se ve. Entonces, repito, yo como cirujano me meto a operar y veo que no hay nada, por todas las damitas, la pieza está sana, veo varios y si todo está normal, busco esto, un divertículo de Esta es emergencia perfecta esta luz. Dímelo. Que no me confundí un poco porque se supone que la sinusitis el dolor te da en la derecha, ¿no? Entonces, el dolor en el sinusitis también se puede presentar. Lo que pasa es que cuando ya está complicada, doctora, el agua que pasaba nos tocó un chico de señores con apendicitis. El paciente le tocaba así, le dolía todo el abdomen. Cuando vamos a abdomen agudo, usted ya está llevando cirugía, ¿no? Tocas, se llama punto de McBurney, posibilidad a la derecha. Pero cuando está localizado, cuando se complica, el paciente le toca si le duele todo el abdomen, todo. Y aquí puede haber dolor más del lado izquierdo, o sea, del lado izquierdo, porque está al lado izquierdo. Y si se complica, puede haber peritonitis y dolor. Efectivamente, el apéndice es posible hacia derecha y esto está en posible hacia izquierda. Pero si está complicado el paciente, a veces, no sé si han hecho yo tuvo apendicitis. ¿A qué edad, doctor? El año antepasado. ¿Y cómo era tu dolor? Primero me empezó aquí en el ombligo, me bajó al ombligo y después ya se me fue al lado derecho. ¿Te operaron casi luego? No, tardé como 2 días. ¿Y el dolor siempre estuvo ahí o se fue hacia alguna parte? Después ya me dolía toda esta parte de aquí abajo. Exactamente, el abdomen bajo. ¿Usted, doctor? Yo lo tuve en noviembre del año pasado. ¿Y el dolor igual? A mí igual me comenzó acá, pero se me reflejó a la parte de atrás. La espalda. Siempre del lado derecho, no me operaron inmediatamente porque justo me detectaron como una anomalía en mi riñón. Entonces estaban viendo que qué onda y luego me metieron al día siguiente ya a cirugía, pero ya para el día siguiente ya me dolía toda la parte de abajo. ¿Usted, doctor? Yo fue a los 4 años. No, pero solo recuerdo que me dolía mucho la cabeza, pero no recuerdo el dolor. Porque se complicó, ya se me había aumentado. Imagínense, chicos, entonces, es un área que me gusta mucho el abdomen agudo. ¿Quién más superó? Nadie más va. El dolor abdomen agudo es un caso, es una patología que es diferente en muchos pacientes, muchos. O sea, normalmente en la literatura por porcentaje dice que es el epigastrio, mesogastrio y posibilidad acá derecha. Pero casi todo es dolor bajo. Y aquí en este caso, si esto se revienta, el popó, porque adentro del popó se riega, queda una peritonitis. Entonces, a veces se confunde, siempre digo, hay que ser muy clínicos para llevar un diagnóstico, ¿no? Lo me tocado una vez una niña, una persona adulta, no recuerdo, y encontré esto. Era como una apéndice, pero larga, y tenía fecalitos. Entonces, hicimos recesión, aquí está el intestino, el ilio, le cortas aquí y cierras acá. Entonces es diferente, sí, doctora, pero normalmente cuando esa apéndice casi en el lado derecho, pero esto te refiere a un dolor regular generalizado en todo el tratamiento. Esta sí, se imagina, otra es un pólipo, doctor. ¿Hasta acá tienen preguntas, niños? Sí, doctor. ¿Usted? ¿Yo? Sí. ¿Cuánto tiempo puede pasar siendo asintomático? ¿De qué? ¿Del meque? Ajá. Toda la vida. Si tú a lo mejor alguno de nosotros tiene un meque, nunca te da dolor. A veces puedes tener un poquito de poquito sangre en el cuerpo. Y si nosotros, ¿por qué no? El problema es que se inflama y da mucho. Después era asintomático. Usted lo sabe. En todo caso que se complique también puede llegar a dar una peritonitis como el apéndice. Claro. Y hay que cortarte el intestino delgado. Y si ya hay contaminación, esto está terminas con ileostomía, porque es intestino delgado. ¿Y es posible que supongamos que sea sintomático toda la vida, que sea una cancerígena?
No, cancerígeno no. Yo creo que el problema de esto es que se te perfore, doctora. Y aparte, digo, se han hecho estudios que a veces, como de lo que estamos hablando, adentro se acumulan células gástricas, un gastrinoma, y cursas con problemas gástricos, y resulta que el problema es que está aquí. Hay otro síndrome de Solier-Ellison, que son gastrinomas en tejido ectópico, porque se queda adentro. ¿Sale? Entonces, no se hacen cancerígenos, pero se pueden perforar, doctora. ¿Sale? Adelante, más preguntas. Ya vamos para acá. Ok, hasta vamos a parar nosotros. Preguntas, sí, porque ya son las 10 niños y estemos a otro lado. Preguntas, prenderlos, doctora. Preguntas hasta acá, doctora. ¿El divertículo podría tener algún factor genético en descendencia? No. Porque lo que pasa es que el Becker, como comentamos, es un remanente del cordón umbilical y normalmente se cierra, se hace obliteración. Esto si se comunicara, y bueno, los niños esto llegaría al cordón umbilical, por donde nos estamos de bebés. Normalmente tú cortas el cordón y eso se cierra, pero en ocasiones eso queda, casi toda la mayoría, digo, yo creo que en un porcentaje bajo, la gente se queda del divertículo de Meckel. El problema es que se cierra y por eso se comunica, bueno, es un remanente del cordón umbilical. Entonces, a veces no entendemos por qué, pues es un que normalmente se cierra por todos los individuos. ¿Preguntas, niños? Bueno, entonces el lunes sería presencial, porque si el lunes sí puede ser presenciales todavía, y el siguiente sería línea, pero para terminar ya lo más tiempo posible. Pero bueno, cuando ustedes no, tenemos que terminar más tarde como para el 30 de agosto o primeros días de septiembre, el curso. ¿Sale? Para no aplicarlos. ¿Más preguntas? Que tengan los que no se duerman. Perdón, voy a pasar a